Hermano, Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz de Dios sea con todos ustedes. Esperamos que usted haya pues dedicado este día para glorificar y exaltar el nombre del Señor, porque de otra manera no debemos estar aquí. Hoy es un día para glorificar y exaltar el nombre del Señor. Y te voy a invitar a buscar allí en el Salmo 103. Salmo 103. Salmo 103, de 22 versículos. Vamos a estarlo leyendo. Voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Y el Señor dice en su palabra, voy a leer aquí en la versión Reina Valera 1995. Dice la palabra del Señor: alabanzas por las bendiciones de Dios. Salmo de David. Dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del odio tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que lo temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar ya no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que lo temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de sus preceptos. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Señor, yo te damos muchas gracias por este momento, amado Dios, y te glorificamos y te exaltamos, Dios del cielo, Dios misericordioso. Te damos gracias, Padre Santo, por una vez más dándonos la oportunidad de adorarte, de glorificarte y de exaltarte, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida. Te doy gracias, Señor, oh Padre Santo, porque nos has traído a este lugar. Y te pedimos que sigamos adelante, no importa la situación que estemos pasando, no importa los problemas que se puedan presentar, tenemos que seguir confiando en ti, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios amado. Gracias te damos. Y yo te pido, Señor, que todos nosotros abramos nuestros corazones para entender tu palabra. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Puedes tomar asiento, amado hermano, y vamos a en primer lugar quisiera que alguien leyera esa oración que está ahí. Ahí hay una oración, ahí en la pantalla, ¿verdad? Ahora sí. Recuerden que nos gusta predicar este lado. No se ve mucho. Pero quiero que alguien que tenga los ojos de 20 años pueda leer esa oración. Hoy mi alma te bendice y exalta tu santo nombre, pues has sido lleno de misericordia y amor inagotable. No quiero olvidar ninguno de tus beneficios. Tú eres quien perdona todas mis iniquidades y sanas todas mis dolencias. Me has colmado de tu gloria, me has coronado de tu amor y compasión, y has saciado mi vida de bien para que mi fuerza se renueve como la del águila. Gracias porque tu justicia se extiende sobre los hijos de los hijos y porque tu fidelidad nunca mengua. Tu misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad para los que le temen, y tu amor cubre todas mis faltas. Bendiga tu nombre y me postro, bendigo tu nombre y me postro ante tu grandeza, porque tú eres Dios bueno, lento para la ira y grande en misericordia. Que toda mi vida sea un reflejo de gratitud a ti y que nunca deje de proclamar tu fidelidad, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ustedes leyeron y aplaudieron. ¿Saben quién escribió esta oración? Esto es un salmo parafraseado. ¿Saben quién escribió? Esta oración la escribió un software llamado la inteligencia artificial. Lo que quiero que usted vea es cómo un software puede decir, amado Padre Celestial, luego decir al final, en el nombre de Jesús, amén. Yo quiero que reflexionemos en esto. Esta oración tan linda, tan hermosa, la escribió la inteligencia artificial. ¿Verdad? Porque yo le dije, mire, escribe una oración al Padre Celestial de agradecimiento por lo que ha hecho con nosotros. Y él escribió esa oración. Ese software escribió esa oración. Y yo creo que ese software que escribió esta oración escribe o se expresa mejor que nosotros mismos. ¿No cree usted? Se expresa mejor que nosotros mismos, que es un software que no tiene alma, y él dice aquí, mi alma te bendice. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado al Señor realmente reconociendo sus maravillas, sus obras y todo lo que Él ha hecho por nosotros?
¿Será que hemos dejado de ser como la iglesia o estamos haciendo como la iglesia de Éfeso? ¿Recuerda la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso era una iglesia que podía inclusive ver quién eran los falsos profetas, quién eran los falsos maestros, quién eran los falsos apóstoles. Estaba trabajando arduamente, esforzadamente, pero el Señor dice: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y mucha gente confunde el primer amor como cuando una persona cree en Jesucristo. Usted dice: está viviendo el primer amor. Y déjeme decirle que eso es un grave error. Si usted es de los que piensa así, usted está cometiendo un gravísimo error, porque eso no se refiere a eso. El amor de nosotros para con Dios tiene que comenzar desde el momento en que creímos y seguir hasta el final. Seguir hasta el final de nuestros días. No es que vamos a vivir un momento, el primer amor. O sea, es como que el amor es como una corriente alterna de picos. No es así. Yo puedo estar en un momento, me he sentido desamparado, pero eso no tiene que afectar mi amor por Dios. Y esta introducción, porque esta es una introducción de esta predicación de esta mañana, que pasa a la segunda lámina, por favor. Es el Salmo 103. El título del sermón es: bendice, oh alma mía, Jehová en tiempos de prueba. Bendice, oh alma mía, Jehová en tiempos de prueba. Estamos en tiempos de prueba. ¿Cómo estamos orando? ¿Cómo estamos clamando? Realmente estamos confiando de que el Señor nos está escuchando nuestra oración. Déjenme decirles que he estado mirando este salmo y yo he estado viviendo este salmo. Porque yo digo: oye, Señor, nosotros tenemos la costumbre de glorificar a Dios cuando estamos bien. Pero cuando estamos pasando por problemas, parece que nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, todo lo que nos ha dado el Señor. Nos olvidamos. Y el salmista dice claramente, lo acabamos de leer: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces, en tiempos de prueba, como lo que estamos viviendo, tenemos que pensar en eso. ¿Cómo estoy alabando al Señor? Mi ser, mi alma, todo lo que soy, ¿cómo está glorificando al Señor en este tiempo de prueba que estamos pasando? Porque déjenme decir, hermano, que el Salmo 103 es un canto de adoración que resalta la misericordia, el amor y la fidelidad de Dios. Es una obra maestra de la literatura bíblica porque nos recuerda lo que Dios ha hecho por nosotros.
desde el perdón hasta la sanidad, desde la redención hasta la provisión constante. Vean las dos cosas interesantes que el Salmo trata de abarcar, ¿no? Mejor dicho, el salmista. Desde el perdón hasta la sanidad. Cuando nosotros llegamos a conocer a Jesús, Él nos perdona, pero al mismo tiempo nos sana. Aquella persona que diga que creyó en Cristo o cree en Cristo, pero sigue odiando a alguien, esa persona no ha sido transformada. Porque el Señor sana nuestra situación espiritual cuando llegamos ante su presencia. Él nos sana. El Espíritu Santo nos transforma en ese momento. Aunque podamos estar pasando por situaciones difíciles y quizás seguir pasando, pero ese sentimiento de rabia, ese sentimiento de rencor debe desaparecer de nuestros corazones. Porque si no estamos diciendo al Señor, tú eres un mentiroso. Él nos perdona y nos sana. Ahora, fíjense, desde la redención hasta la provisión constante. ¿Qué hizo Él por nosotros? Nos redimió. Pagó la deuda, pagó el rescate. Y no solamente pagó el rescate, sino que constantemente Él nos provee, tanto material como espiritual. Él hace las dos cosas. ¿Realmente la está haciendo, mis hermanos? ¿Está haciendo eso Él? ¿Y por qué usted no dice amén? ¿Por qué usted se queda callado? Si realmente el Señor lo está haciendo. Si realmente el Señor lo está haciendo, yo debo de decir amén. ¿Verdad? Porque tengo esa convicción. Ahora, fíjense, todo esto es para decirle cuál era el contexto en el cual David escribió este salmo. Dice la palabra de Dios el contexto en el cual David escribió este salmo. O sea, dice aquí que él lo escribió estando en una situación así. No dice. No dice. Pero podemos ver en lo que él expresa ese contexto por el cual está pasando. Y el estudioso de la Biblia lo va a comenzar a leer. Ahora, vea lo siguiente. El contexto de David, hay tres cosas interesantes por lo cual David escribió este salmo. En primer lugar, tenemos algo que sabemos por la palabra de Dios. David asume, la monarquía comienza como en el siglo X antes de Cristo. Comienza la monarquía. Entonces, y el primer rey fue Saúl. ¿Qué pasó cuando Saúl fue rechazado y él supo que Dios había escogido ya a David como rey? Comenzó una persecución voraz contra David. Ahora, ¿cuál era la experiencia de aquel pastorcito de ovejas? El pastorcito de ovejas se había enfrentado a leones, a osos, y los había matado. ¿Pero qué? Con la fuerza de Dios. No por su propia fuerza, sino por la fuerza de Dios. ¿Y quién había librado a David de Saúl? Dios lo había librado. Y David había experimentado todas estas cosas, la gran misericordia de Dios, a través de la persecución constante de Saúl, porque Saúl quería matar a David, porque Saúl estaba pensando que David le había robado
su trono. Pobrecito Saúl. Y muchos piensan así. Se creen dueños de las cosas, se creen dueños del poder. Creen que el poder es de ellos, ignorando que el poder es de Dios. Y Él pone y quita. ¿Verdad? Entonces, David estaba dando gracias a Dios, estaba muy agradecido del Señor, porque el Señor lo había librado de las manos de Saúl. Pero también David en su vida, después que llegó a ser ese gran monarca, que todo lo consultaba con Dios y llegó a establecer un pequeño imperio, vemos ahora a David pecando. Pecó, mató a un hombre, fue un sanguinario. Él planificó muy bien la muerte de Urías el Eteo, el esposo de Betsabé. Un criminal, un asesino. David pecó. Y Dios sigue teniendo misericordia de ese pecador. Aún conociendo, aún David conociendo a Dios y llamándose el hombre conforme al corazón de Dios. Pero aquel hombre tuvo un descuido en su vida espiritual y ve lo que le costó. Y luego él se arrepiente y escribe el Salmo 51. Y el Señor es tan misericordioso con David que era para quitarlo y matarlo. O sea, lo que había hecho era para quitarlo y matarlo y de una vez extirpar la descendencia de David. Pero ya el Señor había hecho un pacto con David. De David vendría el Mesías. Y el Señor es un Dios de pactos. Él cumple sus promesas. Él cumple lo que promete. Él no obra como obramos nosotros. Él obra por gracia. Por eso es bendito por los siglos de los siglos. Y entonces David se arrepiente y Dios todavía le dice: durante tu reinado no va a pasar nada. Es más, el que va a reinar ahora después de ti va a ser un hijo de la mujer esta que tú tomaste y mataste a su esposa, que fue Salomón, ¿verdad? Y el Señor le dice a Salomón que mientras Salomón tenga, digamos, crea en él, mantenga su fe en él, confíe en él, permanezca en él, él va a estar con Salomón. Pero Salomón no hizo eso. Salomón pidió sabiduría porque era un muchacho para gobernar un pequeño imperio. Dios le dio esa sabiduría, pero después se apartó del Señor, ¿verdad? Y cometió una cantidad de cosas que ustedes la conocen muy bien. 1000 mujeres. Entonces imagínense ustedes eso. Y hizo pactos se casó con filisteos, con egipcios, con una mujer egipcia. Entonces hizo muchas cosas que a Dios no le agrada. De hecho, él se arrepiente ya en el libro de Eclesiastés, cuando escribe, es un arrepentimiento de Salomón por todo lo que él haya hecho en su vida. Y él le da al final, en el capítulo 12, que es el último capítulo de Eclesiastés, él le da un consejo a los jóvenes para que no le pase como le pasó a él. Pero aparte de ese pecado de arrepentimiento, tenemos las guerras y traiciones. David le hicieron guerra. Fue traicionado por su propia familia. Su propio hijo quiso matarlo
y sacarlo del poder. Pero con todo y eso, el Señor estaba con David. Pero es importante que David se arrepienta. Es muy importante, hermano, que el arrepentimiento que nosotros como creyentes tengamos. Ahora fíjese, esto nos muestra claramente que este contexto nos dice por qué David escribe este salmo. Y precisamente, hermanos amados, fíjese, cuando alguien, Dios ha hecho tantas cosas por él, tantas cosas, pero tantas cosas por él, y se olvida de Dios, ¿cómo usted cataloga a ese hombre, a esa persona? ¿Y acaso nosotros no hemos sido malagradecidos? Nos olvidamos muchas veces de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Alguien puede decir rápidamente qué Dios hizo en su vida? Por aquí por esta banda. Nos salvó de la condenación eterna y nos dio la vida eterna. Ese es el milagro más grande que Dios ha hecho. El regalo y milagro más grande. ¿Quién puede transformar a un hombre? Dios. ¿Quién puede regalar la vida eterna? Dios. No hay otro. Pero en el andar, en este andar que tenemos, en este transitar, en este caminar, ¿alguien puede dar gracias a Dios aparte de ser salvo de lo que Dios ha hecho en su vida? Aquí, rapidito aquí. ¿Ah? ¿Cómo? La sanó de un cáncer. Maravilloso, gloria a Dios. ¿Verdad? ¿Eso qué es? Esa sanidad de cáncer. ¿Qué muestra eso? La misericordia de Dios. Ahí muestra la compasión de Dios. ¿Verdad? Ahí muestra la soberanía de Dios. ¿Qué más? El sustento diario. Y aún más en este tiempo. Allá, ¿usted quiere decir algo? La respiración todos los días. Es respirar todos los días. ¿Qué otra cosa? Sus maravillas que son infinitas. Ah, sus maravillas, pero con usted. Es con usted. Porque yo puedo decir las maravillas del Señor son infinitas porque las he leído en las palabras de Dios. Sus maravillas son eternas. Pero usted se ha hecho realidad esa palabra del Señor, esas promesas. ¿No? ¿Qué puede compartir? Por aquí. Ajá, ya. Justo antes de asistir, o sea, no tenía mi hijo, había ido al médico, no podía, o sea, los doctores me decían que yo no podía tener hijos. Un día que asistí en una campaña que había, y esa noche me quise acercar. Y hubo un hermano en esa campaña que dijo que quería orar conmigo. Y especificaron que por mi vientre. Y gloria a Dios, mira que tengo mi milagro. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Es el digno de alabanza de Reyes y Señor de señores. Porque si no pasan estas cosas, mis hermanos, no solamente la salvación, sino que diariamente el Señor está haciendo cosas maravillosas con nosotros. El hecho de que nosotros estemos hoy aquí es maravilla de Dios. El hecho, como decía, la respiración constante, continua, esa es una maravilla de Dios. El hecho de que tenga vida en estos momentos es porque Dios quiere que tenga vida, es porque Dios quiere. Y nosotros tenemos que estar claros en eso.
Entonces, cuando el salmista dice, y no olvides ninguno de sus beneficios, ¿a qué se está refiriendo entonces? A todo lo que Dios ha hecho en su vida. Todo lo que Dios le ha dado. Es por esto que este salmo lo he dividido en 4 partes. La primera parte es la adoración sincera. Si yo soy un adorador de espíritu poderoso, con un espíritu verdadero, poderoso, entonces mi adoración debe ser sincera. ¿Está bien? Primer punto. Mi adoración debe ser sincera. ¿Sabe lo que dijo el Señor a la samaritana? La hora viene y es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Esas son 2 cosas o es una sola cosa? Cuando dice espíritu y verdad, ¿son 2 cosas o una sola cosa? ¿Ah? El espíritu en verdad es una sola cosa. La segunda palabra es un calificativo de la primera. Por lo tanto, ahí está diciendo el Señor, viene la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre con el espíritu verdadero. Eso es lo que quiere decir eso. Con el espíritu verdadero. ¿Cuántos de los que están aquí están adorando al Padre con el espíritu verdadero? Porque déjenme decirles que mucha gente por ahí no está adorando al Padre con el espíritu verdadero, sino con otro espíritu. Y lo están adorando al Padre. Se están adorando ellos mismos. Y están adorando a otro Padre. Porque cuando se predica otro evangelio, que no es el evangelio de Jesucristo, esa persona está adorando otra cosa, no a Dios. Porque esa persona es una anatema, es una persona que está yendo a la destrucción, ¿verdad? Entonces, hermano, los 2 primeros versículos aquí se refiere a una adoración verdadera, a una adoración sincera. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvide ninguno de tus beneficios. No olvide ninguno de sus beneficios. Fíjese, la adoración sincera viene, hermanos, de una adoración con un espíritu verdadero. Y ese espíritu verdadero es el Espíritu Santo de Dios que mora en la vida de todo aquel que adora al Señor. ¿Verdad? Ahora, fíjense, lo siguiente es la misericordia de Dios. La segunda parte es la misericordia de Dios. Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias. Ahí comienza un paralelismo de enumeración de lo que Dios ha hecho. Él perdonó tus pecados. ¿Ah? ¿Faltó un pecado por perdonar? No, perdonó todos los pecados. Dice, Él es quien perdona todas tus maldades y lo complementa el que sana todas tus dolencias. ¿Esto será un cheque en blanco? ¿Será un cheque en blanco? Es decir, ¿será que Él me sana
cuando yo quiera que me sane, yo le pido sáname y Él me sana. ¿Será eso lo que está diciendo el salmista en ese momento? Porque si esto es un cheque en blanco, tendría que ser que yo en cualquier momento por lo cual esté pasando de enfermedad y yo le pido a Dios que me sane, me tiene que sanar. Pero nosotros sabemos que Él sana cuando quiere sanar. ¿Pero por qué? Porque Él conoce todo nuestro caminar. Nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Y sabe lo que íbamos a hacer después de nacer, y en el año en que lo íbamos a hacer, y en la hora exacta que íbamos a hacer tal cosa. Él conoce si estamos pidiendo sanidad para seguir haciendo cosas de mi carne en vez de glorificar su nombre. Él sabe, porque lo sabe todo. A Él no se le escapa nada. Y entonces, como padre, porque somos hijos de Él por adopción, entonces tiene que disciplinarnos y tiene que enseñarnos a aprender a vivir por fe. Hermano, qué difícil es aprender a vivir por fe. Es bien difícil. No es fácil aprender a vivir por fe. Cuando Habacuc dice, el justo por la fe vivirá, no solamente se refiere a que creemos en Cristo por fe, y esa fe Él mismo nos la da para que podamos creer, sino que nuestra vida debe ser una vida de fe. La palabra es clara cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que ver y darnos cuenta de esto, mis hermanos, es que qué difícil es vivir por fe. Porque cuando yo vivo por fe, yo no puedo tener nada delante de Él. Y puedo sentarme en la mesa y decir, yo voy a esperar aquí mi comida, porque Dios me va a dar la comida. Yo voy a esperar aquí. Veía el otro día un video, alguien estaba compartiendo algo y eso me llamó poderosamente la atención y se lo estaba comentando a mi esposa ahí. Y eso me estremeció. Y me estremeció porque a veces nos pasa por momentos difíciles. Y yo he pasado estos días por momentos muy difíciles. Muy difíciles. Usted no se imagina. Y cuando yo veía lo que decía aquella persona, que él quería estudiar medicina. Y entonces él se metió en oración y ayuno, porque su papá no tenía cómo pagar la carrera, y se metió en oración y ayuno, y el Señor le dijo, yo te voy a pagar la carrera, yo te voy a pagar la carrera. Y él se presentó con todos sus papeles a la universidad, todos sus documentos exigidos, menos la consignación que era el depósito por estudiar, porque no tenía idea. Y cuando la mujer que estaba atendiendo ahí le dice, me falta algo aquí, falta el depósito. Dice, no, eso lo va a pagar Dios. Yo no lo voy a pagar, lo va a pagar Dios. Entonces la muchacha se quedó, pero dígame, ¿cómo es eso? Y Dios me dijo, yo me quedé en oración y ayuno, y él dijo que él me iba a pagar mi carrera. La humildad se queda así como diciendo, este está bien. Pero en ese momento entra el encargado, yo imagino que era el dueño
de la universidad, y viene, le pregunta a la muchacha por unos papeles, la muchacha le dice, sí, está, le dice, pero termina con el Señor primero. Dice, no, porque el Señor está diciendo que no tiene dinero para pagar, que Dios le va a pagar eso. Pero el hombre le dice, se quedó y dice, oye, lo llamó aparte y le dice, explíqueme qué es eso que Dios te dijo. ¿Cómo te lo dijo Dios? Explícame cómo te lo dijo Dios. Yo le digo, yo me metí en ayuno y oración y está orando. Él me dijo eso. Pero ¿cómo te lo dijo? Él me lo dijo. Yo sé que me lo dijo. Yo no sé cómo decirlo, pero él me lo dijo. Dice, porque eso es la fe. Y entonces aquel hombre dijo, entonces ahora entiendo cómo habla Dios. Porque él me dijo esta mañana que tenía que pagar la carrera. Y precisamente le dijo, tiene la carrera pagada. Tienes toda tu carrera pagada. Eso es fe. Eso es tener fe. Eso es tener fe. Y aquel testimonio realmente me hizo llorar con un largo tiempo. Y no es porque en mi vida yo no he visto cosas maravillosas, yo he visto cosas maravillosas. Maravillosas. Yo me he sacado de la muerte como 4 veces. Cuando venía en Maturín, del trabajo allá, trabajaba en una transnacional, venía por ahí, por la curva de Los Pérez. Y estaba lloviendo, yo no me estaba dando cuenta que estaba lloviendo, la carretera estaba toda mojada, yo no me daba cuenta de eso. Y yo venía cantando. Y en esto el carro se me fue. Hermano, el carro se me fue que yo no sé lo que pasó. Yo sé que el carro se corrió y se iba para el farallón así. Y es como que algo me quitó todo. Es como que perdí el entendimiento de todo. La noción del tiempo la perdí. Y cuando yo logré volver en sí, el carro estaba en una loma. Mi carro estaba en una lomita así. El farallón estaba de este lado y el carro estaba en una lomita así. Yo dije, ¿quién montó este carro aquí? ¿Quién montó este carro aquí? Porque yo iba directo para el farallón y ahí no me voy a dejar bien profundo. Solamente el Señor. Solamente el Señor. Hermanos, pero con todo y eso, muchas veces nosotros nos olvidamos de las grandes obras del Señor para con nosotros. Porque estamos acostumbrados en mí. Y yo se los digo porque de una manera sincera, en mi vida, he dependido más del bolsillo que de Dios. ¿Sí? Porque es muy fácil cuando uno tiene dinero en el bolsillo. Pero cuando no lo tiene, es difícil. Y Dios me ha enseñado en los últimos, desde el año 2014, últimos 10 años, a vivir por su gracia. Ha sido difícil aprender, muy difícil aprender, porque siempre tuve dinero en el bolsillo. Siempre.
Porque es fácil decir que tengo fe cuando tengo dinero en el bolsillo. Pero cuando no tengo dinero en el bolsillo, no es fácil decir que tengo fe. Cuando tengo la nevera vacía, no es fácil decir que tengo fe. Pero el Señor en estos 10 últimos años de mi vida me ha estado enseñando a depender plenamente de Él, que Él es el que provee, que Él es el que da. Y cuando yo salí de la universidad que me jubilaron, yo dije, yo no voy a trabajar más. Yo no voy a trabajar más secundarmente, yo me voy a dedicar al trabajo del Señor. Pero a veces vienen las tentaciones y te dicen, ¿y cómo es? Tú que eres una persona que eres preparado en tantas cosas aquí y no vas a trabajar. Y me he sido tentado a tomar trabajo, muy tentado por la situación. Pero mi esposa me dice, acuérdate de la promesa que le dijiste al Señor. Acuérdate de la promesa que le hiciste al Señor. Y si no fuera por mi esposa, yo estuviera trabajando. Por eso es que es muy bueno tener una ayuda idónea espiritual que dependa de Dios. Entonces, hermanos queridos, tenemos que estar siempre preparados para ver esa misericordia de Dios, esa misericordia del Señor, estar allí. El Señor siempre va a proveer porque Él es misericordioso, siempre. Nunca deja de ser misericordioso. Siempre Él está pendiente de nosotros. Así que debemos, hermanos, estar conscientes, y a veces porque no es sencillo, hermano, no es fácil realmente, no es fácil estar pasando por situaciones donde muchas veces no tienes que comer o cómo vas a comprar los medicamentos, pero el Señor siempre está proveyendo, siempre está dando allí. Y es muy importante tener esa claridad, como nosotros como creyentes, tener esa claridad de lo que el Señor va a hacer. Él está pendiente de cada detalle de nuestra vida. Siempre está pendiente de cada detalle de nuestra vida. Entonces, cuando miro esta primera enseñanza está referida a la gratitud en medio de la escasez. La gratitud en medio de la escasez está referida a una adoración sincera, a la misericordia de Dios, al amor eterno de Dios y a la soberanía de Dios. Está referida a esas 4 cosas. ¿Estamos agradecidos del Señor? ¿Ah? ¿Somos agradecidos del Señor? ¿Ah? Ahora, lo segundo que quiero aquí abordar con ustedes es: Dios es fiel aún en tiempos de devaluación. Dios es fiel aún en tiempos de devaluación. Esa lámina se me pasó, no la puse. Dios es fiel aún en tiempos de devaluación. Sigue siendo fiel. Ahora, ¿dónde veo en el Salmo esa fidelidad de Dios? Fíjense, hermanos, dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Esto está en contraste con lo siguiente: ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados,
¿Qué quiere decir eso? Si fuera que el Señor obrara conforme a lo que nosotros hacemos, hermano, estaríamos aniquilados. Pero ¿por qué sobrevivimos? A pesar de que muchas veces nuestros corazones no están dispuestos a servirle a Él en espíritu y en verdad, sino a servirle como yo quiero, como me da la gana, como mejor me parece, Él sigue siendo misericordioso. Y aunque la economía esté fluctuando, Dios siempre está allí proveyendo. Tenemos una economía que está fluctuando. Vea la diferencia entre el paralelo y el oficial. Van como, creo que van casi en 38, más de 30 bolívares de diferencia. Más de 30 bolívares de diferencia. Entonces, imagínese usted cómo nosotros estamos viviendo. Piensen nada más en eso. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo comemos? Entonces, Dios es fiel aún en tiempos de devaluación. ¿Por qué? Porque Él no nos ha pagado conforme a nuestro pecado. Él ha sido ¿qué? Misericordioso. ¿No? Él ha sido misericordioso. Y fíjense, hay otra cosa importantísima aquí para con los hijos del Señor, que los que están en comunión con Dios de una manera constante, continua, el Señor le notifica sus caminos. Vean el versículo 7. Sus caminos notificó Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Vean la distinción que hace. Vean que hay una distinción ahí entre Moisés y los hijos de Israel. Hay una distinción. ¿A quién Dios le notifica las cosas? ¿A quién Dios le dice las cosas? A los que están en intimidad con Él. Moisés estaba en intimidad con Dios. ¿Estamos nosotros realmente en intimidad con Dios? Continuamente. Estamos viendo en la palabra de Dios a diario lo que ocurre. Estamos viendo la respuesta de Dios a nuestras oraciones. ¿Qué vieron los hijos de Israel? Los hijos de Israel vieron los milagros, las obras. Pero ¿a quién le notificaba Dios lo que iba a hacer? A los profetas. Y Moisés era un profeta. Ahora, hoy en día, ahora, ¿cuál es la diferencia entre hace más de 3.000 años y la diferencia de hoy? ¿Cuál es la gran diferencia? El Espíritu de Dios está en nosotros. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, aquellos que deben buscar al Señor en todo tiempo son los que tienen el Espíritu de Dios. Y el Señor, allí a ellos, a través de su palabra, y no solamente de su palabra, porque el Señor puede hablar a través de sueños también. Si usted no lo sabía, Dios puede hablar a través de sueños, porque Él lo dice en su palabra, aunque algunos no creen eso, yo sí lo creo, ¿verdad? Dios puede hablar a través de sueños, pero la palabra profética más segura es la palabra de Dios, no el sueño. Yo no puedo vivir de sueño en sueño. Mira que soñé tal cosa, ¿qué quiere decir eso? No. Si el Señor te da un sueño, el Señor te va a dar la interpretación del sueño.
¿Te la va a dar? ¿O se la va a dar a otro? Si el sueño viene de Dios. Ahora, fíjense, pero quiero vea esa gran diferencia que hay. La diferencia que hay entre los que realmente están en comunión, buscando a Dios, y los que están tranquilamente sin esa búsqueda del Señor. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y sigue diciendo ahí, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y él dice ahí, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Dios no va a contender con el hombre. Él simplemente deja ahí su palabra y para que el hombre viva conforme a su palabra. Él nos dio el Espíritu Santo, somos templo y morada del Señor. ¿Verdad? Realmente nosotros, como templo y morada del Señor, somos casa espiritual que tenemos que orar. Estamos entrando al lugar santísimo como sacerdotes, entramos al lugar santísimo y hablamos con el Señor directamente. Entonces, tenemos que estar claro, usted y yo debemos estar claros que aunque esté pasando la devaluación que esté pasando, aunque el bolívar cada día se está devaluando, en este tiempo nosotros debemos seguir confiando en Dios. Confiando en Dios. Si usted está dejando de ofrendar y no está dando al Señor por la situación que está pasando, usted no está creyendo en Dios. Usted no está creyendo en Dios. Y déjeme decirle que las ofrendas bajaron bastante. Y eso está diciendo que la gente no está creyendo en Dios. No está creyendo en las promesas de Dios. Porque precisamente, si yo creo en las promesas del Señor, yo debo de saber de que Él me va a proveer. Yo debo de saber de que Él me va a proveer. Yo una vez le quité un dinero que le pertenecía a Dios, porque yo se lo había dedicado. Pero cuando me di cuenta, vi, oye, no, este es mucho. Este es mucho. ¿Verdad? Este es mucho. Y yo me hacía loco. Este es mucho. Me hacía loco. Y estando en una campaña, viendo un predicador y dice, Enrique Sánchez, le prometiste a Dios dinero y no se lo has dado. Dáselo, porque Él te va a dar mucho más que eso. Pues tiene gracia. Así que no te hagas loco. Y yo seguía haciéndome loco. Seguía haciéndome loco. Y comencé a trabajar en Puerto La Cruz, una empresa allá en la zona industrial de Barcelona, en salida hacia Caracas. Y me vine a Cumaná a darle, dije, voy a llevar a mis hijos a McDonald's con ese dinero. Con ese dinero. Y metí la tarjeta y detrás de mí estaban unos tipos allí. Y antes los cajeros, los ladrones, metían una cuestión de esa ¿cómo se llama? De tirar las placas. Y cuando tú metías la clave, todo se grababa allí.
Su información estaba ahí. Total que yo no pude sacar, porque ellos habían metido ahí, yo no pude sacar dinero. Y me fui. Le dije a Fabi, a los niños que estaban pequeñitos, Alejandro, y yo dije, oye, no puedo sacar dinero. Me fui a trabajar esa semana y cuando regresé, vine al banco. Cuando regresé me dice, ¿usted viene aquí? Usted sacó todo el dinero el día tal y tal y tal. El día ese que le estaba sacando. Se perdió el dinero. ¿Cómo le paga el Señor? Se perdió el dinero. Yo, cuando uno le promete a Dios, no tardes en cumplir. Y a mí me dijeron, me avisaron todo, pero yo seguí con la cabeza pensando en el dinero. Entonces tengan mucho cuidado con eso, hermano, porque Dios sigue siendo fiel en los peores tiempos. Dios sigue siendo fiel en los peores tiempos. Otra cosa que tenemos que hablar es sobre la eternidad de Dios frente a la transitoriedad de las riquezas. La eternidad del amor de Dios frente a la transitoriedad de la riqueza, y eso lo vemos entre el versículo 15 y el versículo 18. Dice: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció su lugar, y su lugar ya no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan sus pactos y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obras. Entonces, cuando leemos en esta estrofa del 15 al 18, nos encontramos allí que con esta situación, la eternidad del amor de Dios frente a la transitoriedad del hombre. Cuando el Salmo me está diciendo que el hombre es como la hierba, ¿qué quiere decir allí? ¿Qué está diciendo allí? Todo lo que haga el hombre es transitorio. ¿Usted me está escuchando? Si el hombre hace una computadora, construye una computadora, esa computadora es transitoria. Porque mañana vendrá otra computadora de mayor gama. ¿Cómo fueron los primeros teléfonos celulares? Eran inmensos, grandísimos, raspayeros. Pasaron eso, ahora tenemos esto, lo llamamos inteligente. Pero ya en otra parte están teléfonos mucho más avanzados que eso. Todo es transitorio, todo lo que hace el hombre es transitorio, hermano. Aquí no se refiere solo a la vida en esta tierra, sino a todo. El dinero, tu riqueza, lo que tú puedas tener es transitorio. La casa que tú puedas tener es transitoria, se va a acabar. Entonces, ¿en quién vamos a poner la confianza? ¿En quién? Si todo es transitorio, ¿por qué? Cuando yo miro una foto de hace 40 años atrás, yo digo, ¿esto era yo? Y eso es lo que queda. Con un afro grande en medio de mí. O sea, y todavía hay gente que me ve, que me conoce y me dice, ¡ey, igual! Está igual. Pues eres mentiroso, ¿no? Todo pasa, hermanos. Somos transitorios. Tú no debes sentirte orgulloso de lo que eres.
No, porque no somos nada. Los títulos universitarios no son nada. Porque inclusive tú puedes ser ingeniero. Yo soy ingeniero con último grado por allá de clasificación en el estatus como ingeniero por mis años de experiencia en la industria. Pero eso no sirve de nada en la medida en que tú vas envejeciendo. No te sirve de nada. De nada. Todos esos estudios no sirven de nada, hermano. Por eso es que Pablo decía, todo eso lo tengo por basura. Y hay mucha gente matándose por obtener títulos. Está bien, sí, estudia. Yo estudié bastante, mi currículo es así. Estudié bastante y sigo estudiando. Pero lo más importante es que yo realmente entienda que soy hijo de Dios y que mi vida está plasmada en Él y mi fuerza tiene que ser para Él. Es para Él, hermano. Lo digo así. Hay padres que le enseñan a los hijos, no tienes que tener un chiste bien, que se gradúe y tenga el mejor título y sea summa cum laude. Sea summa cum laude. ¿No? Yo fui magna cum laude y summa cum laude también. Pero el asunto no es eso. Tú puedes tener mucho conocimiento bíblico también, pero si eso no está haciendo la obra en ti, que te está transformando, no sirve de nada. La suma ni la magna. No sirve de nada. Tú sabes lo que sirve es que tú a tus hijos le enseñes el camino del Señor, los valores de Dios. Eso sí, que aprendan, ¿verdad? Que aprendan a vivir por la Escritura, que sean siervos para el Señor, no príncipes ni princesas, siervos y siervos de Jesucristo. Eso es lo que tienes que enseñar a tus hijos. Eso es lo que tienes que hacer. Pero el mundo se ha metido en la iglesia, está enseñando otra cosa. Entonces, lo eterno es el amor de Dios. Ese no cambia, ese no fluctúa, ese permanece para siempre. No importa la situación. Así que, hermanos queridos, tus estudios, tu juventud, ¿dónde está tu juventud? Es vanidad. ¿Dónde está? Ahorita puede estar muy bonita, muy hermosa, linda. Cuando pasan los años, no es que no siga siendo hermosa, pero no es igual. Y tú sabes bien que no es igual, ¿verdad? Tú sabes bien que no es igual. Entonces, hermanos, tenemos que estar claros en estos principios que tiene este salmo y enseñar a nuestros hijos realmente que lo eterno está en Dios, no en lo terrenal. Lo terrenal es fugaz, es transitorio. El último punto que quiero trazar aquí es el señorío de Dios sobre toda crisis. Dios es el Señor de esta crisis. ¿Ah? Dios es el Señor de la crisis que estamos pasando. ¿Usted lo cree o no lo cree? Yo lo creo. Aunque me cueste, lo creo. Lo tengo que creer. Dios es el Señor de esta crisis. ¿Cuándo va a hacer eso? Hasta que Él lo determine. Él solamente lo sabe. Él solamente lo sabe.
Entonces, vean, tenemos por delante este punto, el señorío de Dios sobre toda la crisis. Fíjense lo que dice el salmista en el 19 al 22. Dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reina domina sobre todo. ¿Quién manda? ¿Quién manda sobre todos los presidentes? ¿Quién manda? Dios es el que manda. Ellos podrán estar haciendo cualquier cosa en contra de la voluntad de Dios, en contra de aquello que agrada a Dios. Pero al final, Dios le va a decir: mira, se te acabó todo. Y cuando se te acaba todo, se te acabó todo. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque Él está en su trono. Él sigue estando en su trono. Él es el Todopoderoso. Él es el soberano. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, sobre todos los reyes de la tierra. Aquellos que toman a los ángeles como, escuchen bien, toman a los ángeles como dioses. Estos dioses están al servicio del Todopoderoso. Los ángeles. Dice: vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Los ángeles están al servicio del Señor. Todos los ángeles. Ahora bien, fíjense, si sabemos que Dios estableció su trono, que el trono de Dios está ya en las alturas, esta es una figura literaria, Él está sobre todas las cosas, esto no es una hipérbole, esto es una realidad detrás de esta figura, y la realidad es que Dios es el omnipotente, es el omnisciente, es el omnipresente, Él es el omnitodo, ¿no? Yo digo el infinitamente poderoso. Todos sus atributos son infinitos. Todos, absolutamente todos los atributos de Dios son infinitos. Entonces, si los ángeles tienen que bendecir al Señor, cuanto más nosotros, que fuimos creados un poco menor que los ángeles. Cuanto más nosotros tenemos que bendecir el nombre del Señor. Pero nosotros somos duros de corazones y queremos hacer nuestra propia voluntad y no queremos obedecer los preceptos de Dios, sino queremos es obedecer nuestros preceptos. Él termina aquí, porque los ángeles, aquí sigue hablando de los ángeles que son ministros del Señor. Si los ángeles son ministros de Dios, cuanto más nosotros. Y la palabra ministro aquí, ¿qué significa? ¿Qué significa la palabra ministro aquí? Siervos. Nosotros somos ministros, pero somos siervos. Ministros porque hacemos una obra, ejecutamos una obra. Nosotros lo que somos siervos. Desarrollamos ministerios, es decir, somos siervos que desarrollan obras, ministerios. Dice que bendecid a Jehová vosotros todas sus obras, en todos los lugares su señoría. Bendice, alma mía, a Jehová. Y así como comienza el salmo, lo termina. Bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. Y esto en la literatura poética se llama inclusio. ¿Y qué significa ese inclusio?
Comienza con algo y cierra con otro. ¿Qué significa ese inclusio? Esa figura literaria de inclusio. ¿Qué significa? ¿Qué significa ese inclusio? ¿Cuál es la importancia del inclusio? Cuando el salmista hace un inclusio, es para reafirmar la verdad central, lo que él quiere transmitir. Y David, cuando termina eso es lo que quiere. Quiere decirte, mira, compañerito, Dios está constantemente en... Yo pensé que no había puesto, pero sí lo puse. Aquí. Dios está continuamente en la gratitud. O sea, nosotros debemos estar agradecidos en medio de la escasez. Dios está continuamente en la escasez. Nosotros debemos que ser agradecidos. Dios sigue siendo fiel aún en tiempos de devaluación. La eternidad del amor de Dios frente a la transitoriedad o fugacidad de la riqueza. Ya le dije lo que era eso. Y el señorío de Dios sobre toda crisis. Hermanos queridos, y podemos decir claramente que aquí el Señor es soberano sobre todas las cosas. Y cuando hablamos del Salmo 46, versículo 1, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, ¿a dónde vamos a acudir? ¿A dónde vamos a acudir, hermano, en medio de la crisis? ¿Tenemos fe? Si no tenemos fe, Señor, dame fe. Los discípulos dijeron: aumentanos la fe. Si no tenemos fe, vamos a pedir al Señor: Señor, dame fe. Pero déjame decirte una cosa. Déjame decirte algo. Si le pedimos fe al Señor, van a venir cosas más fuertes. A ver si realmente tiene fe. Pero no tendrá una más allá de que podemos hacer. Por supuesto. al mismo tiempo galardonado. Y el ganador. Gloria. Pero tenemos miedo. ¿Vamos a tener miedo? ¿Ah? ¿Vamos a tener miedo? Aleluya. ¿Quién dijo miedo? Pero tenemos que confiar. Tenemos que decir: Señor, auméntame la fe. Auméntame la fe, Señor. Concluyo con lo siguiente. Con una conclusión y los retos y desafíos para la iglesia en tiempos de escasez. El salmista quiere enseñarnos a nosotros, y por eso escribió este salmo. Así como le enseñó el auditorio que tenía ya, está enseñando a nosotros también. No te olvides de lo que Dios ha hecho. Ven esto. Hagan un espejo. Tomen un espejo. Y pasen. Se para allá. Y hagan el espejo y pónganlo hacia abajo. ¿Qué va a reflejar en el espejo? ¿Qué se va a reflejar en el espejo cuando yo lo pongo así, con uno hacia abajo? Va a reflejar todo el suelo ese que está ahí sucio, toda la suciedad, todo lo que está allí. Eso refleja el sufrimiento. Eso es figurativo del sufrimiento. Pero ahora agarra el espejo y volteado hacia afuera. ¿Qué va a reflejar? La luz, los cielos, el firmamento, la grandeza de Dios. ¿Qué debo hacer yo como creyente?
mirar hacia abajo en mi sufrimiento y darle en mi sufrimiento, estoy sufriendo, o poner el espejo hacia arriba y decir, Señor, me voy a olvidar de mi sufrimiento presente y voy a comenzar a pensar en cómo me trataste allá cuando me libraste de la muerte, cuando me levantaste de aquella enfermedad que los médicos decían que no había cura y tú me sanaste, tú me libraste de eso. Es que eso tiene que venirme a mi mente y comenzar a pensar en eso y tener en mi mente esos versículos de fe, de confianza en Dios. Eso es lo que tenemos que hacer cuando vengan estas situaciones de sufrimiento, porque son situaciones de sufrimiento. Ahorita estamos viviendo situaciones de sufrimiento, pero en estas situaciones de sufrimiento yo tengo que estar más pegado al Señor, más pegado a Dios. ¿Qué reto tenemos? ¿Qué reto y desafío tenemos? Bien, concluimos con lo siguiente. Aunque vivimos en tiempos difíciles, el Salmo 103 nos recuerda que Dios es fiel, su amor es eterno y su misericordia no depende de las circunstancias económicas. El llamado es a bendecir su nombre y confiar en su provisión, sabiendo que Él gobierna sobre todo. ¿Cuáles son los retos ahora? ¿Cuáles son los retos que tenemos? Fíjense, los retos que enfrenta una iglesia en tiempos de crisis económica y escasez pueden ser profundos, pero también ofrecen oportunidades para fortalecer la fe, la unidad y el compromiso con la comunidad. Desafío. Cuando la crisis golpea, la preocupación por la falta de recursos puede debilitar la confianza en Dios. ¿Sí o no? Sí puede. Ya lo ha hecho. Y no me vengan a decir que no. No me vengan a decir que ninguno aquí, no, yo estaba ahí fuerte todo el tiempo, yo. Todos hemos flaqueado. Todos los que estamos aquí, porque somos humanos, hemos flaqueado. Pero el Señor nos dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos, qué vestiremos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es la acción que tenemos que tener? La acción es: yo confío que Dios es mi proveedor, que yo tengo que buscar primeramente su nombre, su rostro, su presencia, y lo demás Él lo va a dar. ¿Usted qué dice? ¿Ah? Dice amén así, ese amén así como dudoso, o realmente está convencido de eso, tiene convicción de eso. Si usted tiene convicción, diga un amén bien fuerte, porque el amén significa estar ¿qué? Convencido, seguro, precisamente seguro. Eso es lo que significa amén. Estoy seguro. El otro desafío: la solidaridad entre los miembros versus el individualismo. Eso es dramático en las iglesias. Yo las cosas, yo las tengo, yo tengo harina para en mi casa, yo tengo arroz en mi casa, yo tengo carne, tengo esto, yo tengo otra cosa, yo tengo aquello. Pero he pensado en los que no tienen. ¿Se acuerda la iglesia del siglo I? ¿Cómo vivía?
Entonces, en este tiempo tenemos ese desafío. O somos solidarios con la comunidad, con nosotros mismos, o somos individualistas. Y si somos individualistas, estamos en pecado. Así. Cuando una comunidad comparte las cosas, nadie pasa necesidad. Nadie pasa necesidad en esa comunidad. Nadie. Ese es nuestro desafío. Y ahí está. Todos los que habían querido estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Entonces hay que fomentar un espíritu de comunidad y compartir. Tenemos que hacerlo, hermanos. O sea, si queremos poner en práctica este salmo, que la misericordia de Dios es de la eternidad y hasta la eternidad, sobre los que le temen, sobre sus hijos y toda serie de cosas, hay que vivir esta palabra. Ahora mismo usted no sabe lo que puede pasar aquí en este país. ¿Y qué tenemos que hacer? Prepararnos. Y por eso surgió por ahí un curso de preservación de alimentos. Eso es importante. Que preparen estas mujeres bastante atún, sardina, en pasos, en frasco, ¿verdad? Por cada kilo de sardina sale un frasco de medio kilo. De sardina. Y si hay una situación difícil, agarra el frasquito ahí, ¿verdad? Y agarro bien, y por lo menos voy a comer algo, ¿no? O atún, aleta amarilla. Atún aleta amarilla es un tremendo atún, sabroso, ¿verdad? Entonces hay que hacer cosas como esas. Tenemos que motivarnos, hermanos, unos a otros. Una motivación espiritual. Evitar el desánimo general. La gente hoy en Venezuela está desanimada. ¿Pero la iglesia debe estar desanimada? No. No debe estar desanimada la iglesia. Tenemos que estar animados, porque la Biblia dice claramente: la crisis puede afectar el ánimo de los creyentes, llevándolos a cuestionar su fe. Pero la Biblia dice: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Entonces, amados hermanos, tenemos que comenzar a animarnos. Es importante, hermanos, que nos enviemos. Si no lo estamos haciendo, debemos comenzar a hacer. Nos enviemos los unos a los otros versículos de fe, versículos de confianza en Dios. Eso es muy importante. Eso es importante. Unos a otros. Este grupo que está formado por la iglesia es para eso. Unos a otros. Le envío al hermano versículo, le envío al hermano versículo, le envío a otro versículo, a otro hermano. Así. Mantenernos en este tiempo es necesario hacer eso. Otra cosa importante como reto es que es difícil mantener las misiones. Sí, es difícil. Pero vamos a retroceder. O sea, vamos a retroceder ante la crisis, a dejar de hacer misiones.
porque falta gasolina, porque falta aquello. No, tenemos que seguir adelante en lo que hemos aprendido a hacer. Quizás ustedes dirán, algunos que tienen a veces un poquito la lengua más grande de lo debido, podrá decir usted, Enrique Sánchez está buscando plata cuando va para esos congresos y esas graduaciones. Déjenme decirle que lo único que me dieron fueron $20. Eso hay que darle para pagar la gasolina. Un tanque, voy a Carúpano y vengo de Carúpano con un tanque. Y por supuesto la comida y el hospedaje. Más nada. No fui a buscar ningún dinero. Lo que fui fue a enseñar la palabra del Señor. Así que venga usted a decir otra cosa, que no sea mentiroso. El que diga otra cosa está levantando falsos testimonios y está pecando contra Dios. Así no sabe quién es. Entonces, tenemos, hermanos, que seguir haciendo las cosas en lo poquito. Vean lo que pasó con la cuestión de la radio, ¿no? Porque todos se motivaron y dieron y llegaron a la meta de eso, aunque se tuvo que poner un poco de dinero más, pero se llegó a la meta de los $250 para reparar la radio y está reparada. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, tenemos que estar allí dispuestos para eso. Así que tenemos este reto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacer? Muchos hoy se quedaron con miedo en sus casas. Por eso no vinieron. Tuvieron miedo de salir de sus casas. ¿Usted cree que el creyente debe tener miedo en una situación como esta? De reunirme con mis hermanos para adorar a Dios, porque puede pasar cualquier cosa por ahí. Nosotros somos un pueblo único. Escuche bien, nosotros somos un pueblo único. Un pueblo que tiene un rey y se llama Jesucristo. Ese es nuestro rey. Jesucristo es nuestro rey. Y como pueblo tenemos nuestra patria celestial. Nosotros no somos de este mundo. Estamos aquí de una manera transitoria. Y pase lo que pase, ya tengo mi futuro asegurado. Si yo muero, tengo mi futuro asegurado. Sea lo que pase conmigo, hermano. Yo tengo que tener esa convicción. ¿Estamos seguros de eso? Pueblo de Dios. Porque ahí está la fe. Vamos a ayunar, el ayuno, y proclamo, ayuno y oración. Pero cuando hay un día como este no vengo a la iglesia, porque puede pasar cualquier cosa. Qué chévere, tremenda fuerza, ¿no? No es así. No es así. Ahora más que nunca tenemos que estar de pie, glorificando al Señor, exaltando al Señor. Si usted es creyente auténtico, usted lo va a hacer. Y aunque le pongan una pistola aquí, usted va a decir: yo creo en Cristo como mi Señor. Yo creo en el Señor. Dispara de una vez, porque yo sé para dónde voy. Listo, se acabó. ¿Ponen así? ¿Ah? Diga. Es
así. Yo sé dónde está mi lugar. Este cuerpo algún día va a morir. Tu cuerpo algún día va a morir. Tu cuerpo algún día va a dejar de ser. No será más. Entonces, ¿por qué este cuerpo qué es? Nada. Es transitorio. Así que, amados hermanos, recordemos el Salmo 103. Recordemos el Salmo. Este es un salmo maravilloso, extraordinario, que nos ayuda a confortarnos en tiempos, situaciones como las que estamos viviendo. ¿Verdad? Así que oremos al Señor.